Hola a todos, ¿qué tal estáis? Antes de comenzar con el tema de trigonometría, es básico recordar qué es un grado sexagesimal, definir el radián y establecer la equivalencia entre grado sexagesimal y radián. Pues en este capítulo vamos a ver eso. Comenzamos. Bien, recordemos que en el sistema sexagesimal la unidad de referencia es el grado sexagesimal. Ya sabéis que la circunferencia completa se divide en 360 grados sexagesimales. Es decir, un grado sexagesimal será la 360ª parte de una circunferencia completa. Ahí tenéis aproximadamente la abertura de un grado sexagesimal. Vamos a abrir un poquito más para recordar qué es esto. Eso serían aproximadamente 30 grados. Recordad que el ángulo recto serían 90 grados, el ángulo llano serían 180 grados, 270 grados vendría por aquí y, como hemos dicho al principio, 360 grados sería el giro completo. Bien, también recordamos que los submúltiplos del grado son el minuto y el segundo, que un grado son 60 minutos y que un minuto son 60 segundos. Eso es porque es un sistema en base 60. ¿De acuerdo? Bien, si queremos pasar de grado a minuto, lo que hay que hacer es multiplicar por 60. Y si queremos pasar de minuto a segundo, hacemos lo mismo. Si quisiésemos pasar de grado directamente a segundo, multiplicaríamos directamente por 3600, es decir, 2 veces por 60. Si lo que queremos hacer es pasar de minuto a grado, lo que hacemos es dividir entre 60. Y lo mismo para pasar de segundo a minuto. Si queremos pasar entonces directamente de segundo a grado, tendremos que dividir directamente entre 3600. Bien, ya hemos hecho un repasito de lo que es el sistema sexagesimal y ya pasamos al sistema circular. La unidad del sistema circular es el radián. Además, el radián también es la unidad de referencia del sistema internacional. Es decir, cuando tengamos que medir ángulos en el sistema internacional, tenemos que usar el radián y no otra unidad de medida. ¿Y qué es un radián? Pues un radián es la abertura de un ángulo central de una circunferencia cuyo arco mide lo mismo que su radio. Es decir, si este es el radio de la circunferencia y trazamos un arco con la misma longitud r, esa abertura es un radián. ¿De acuerdo? Entonces, aquí teníamos lo que era la abertura de un grado sexagesimal, ¿vale? Y aquí tenemos la abertura de un radián. Aquí vemos que en la circunferencia caben 360 grados sexagesimales. El objetivo para ver la equivalencia es saber en la circunferencia cuántos radianes caben, para ver a qué son equivalentes. Entonces vamos a ir haciendo una simulación. Por ejemplo, si marcamos dos arcos de longitud r, ahí tendríamos 2 radianes. Marcamos otro arco más, tendríamos 3 radianes. Otro arco más, eso serían 4 radianes. Otro arco más, tendríamos 5 radianes. Otro arco más, 6 radianes y nos queda un poquito más. En concreto son 6,28. ¿Y por qué digo 6,28? Pues muy sencillo. Eso lo he sacado de lo siguiente. Ya sabéis que la longitud de la circunferencia es 2 por pi por r. Entonces, ¿cuántas veces cabe r aquí en la circunferencia? Pues 2 veces pi, porque esto es 2 pi veces r, 2 por pi por r. Por lo tanto, la circunferencia completa serán 2 pi radianes. Y ya tenemos entonces la equivalencia. Es decir, 360 grados equivale a 2 pi radianes. ¿Y cuánto es 2 pi radianes? Pues como pi es aproximadamente 3,14, 2 por 3,14 son aproximadamente 6,28. Es decir, 360 grados sexagesimales equivale a 6,28 radianes. Por lo tanto, si queremos obtener la medida en grados sexagesimales de un radián, lo que hay que hacer es dividir 360 grados entre 2pi radianes. Al dividir 360 entre 2pi nos va a dar aproximadamente, un radián mide 57,3 grados sexagesimales.
Bien, de todas formas, nuestra equivalencia es esta. La referencia para pasar de grado sexagesimal a radián es esta de aquí. Y si la queremos dividir entre 2, fijaos que esto se puede dividir entre 2 y 2pi también se puede dividir entre 2, ¿verdad? Si dividimos entre 2, tenemos esta equivalencia que es más sencillita de manejar. Así que vamos a quedarnos como referencia la equivalencia. 180 grados sexagesimales equivalen a pi radianes. Y con esto vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a ello. Dice así: expresa en radianes los siguientes grados sexagesimales. 90 grados. Vamos a pasar 90 grados a radianes. Así que tomamos nuestra equivalencia. 180 son pi radianes, por lo tanto 90 grados serán x. Bien, esto es una regla de 3 simple directa, así que calcular x es sencillo, simplemente multiplicamos en cruz. 90 por pi dividido entre 180. Bien, si os dais cuenta, aquí no hace falta hacer ningún cálculo. ¿Por qué? Porque 90 es la mitad de 180, por lo tanto, aquí tendremos la mitad de pi. Si 180 es pi, pues 90, que es la mitad, será pi medios, ¿de acuerdo? Pero vamos a hacerlo para habituarnos a seguir un procedimiento. El procedimiento no va a ser hacer la regla de 3. Si queréis hacer la regla de 3, la podéis hacer siempre que queráis. Yo os recomiendo esta regla mnemotécnica. Fijaos. Hemos dicho entonces que vamos a multiplicar 90 por pi y vamos a dividir entre 180. En vez de pensar en eso, tenéis que pensar en otra cosa, que es más sencilla. No hace falta armar la regla de 3. Si yo quiero cancelar el grado y obtener radián, lo que tengo que hacer es, si tengo el grado en el numerador, dividir entre grados. De esta forma, al dividir entre 180 entre los grados, se me va a cancelar el grado entre el grado. Con lo cual, como regla mnemotécnica, cuando quiera pasar de grados a radianes, tengo que poner en el denominador los grados para que se cancelen unos con otros. 180 al denominador y pi radianes al numerador. Esa es la regla para hacerlo rapidísimo. Bien, ahora otra cosita importante. A la hora de hacer estos cálculos, nunca o no se suele tocar el número pi. Es decir, voy a simplificar 90 180avos y pi lo dejaré, además de la unidad, evidentemente, sin tocar. Es decir, pi yo sé que aproximadamente es 3,14, pero no voy a multiplicar 90 por 3,14 y luego dividir entre 180. Podríamos hacerlo, pero no se suele hacer. Simplemente se simplifica esta fracción. Me doy cuenta en este caso de que podemos simplificar numerador y denominador entre 90 y eso nos quedaría 90 entre 90, 1 por pi, pi, y 180 entre 90, 2. Y añadimos la unidad. Pi medios radianes, ¿de acuerdo? Así que 90 grados son pi medios radianes. Si queremos saber cuántos radianes son de forma aproximada, como pi es 3,14, pues sustituimos 3,14 dividido entre 2 y eso es aproximadamente 1,57 radianes, ¿de acuerdo? Acordaos de que un radián eran 57,3 grados aproximadamente, pues 90 grados es un radián y medio y un poquito más, ¿de acuerdo? Bien, pero como ya os digo, esto no hace falta hacerlo. Normalmente lo dejaremos en función de pi. Otro ejemplo. Bien, vamos a pasar ahora a 240 grados. Acordaos, 240 grados al numerador. ¿Qué queremos cancelar? ¿El grado? Pues al denominador el grado y al numerador los radianes. Pi al numerador y 180 al denominador. Así de sencillo. Luego, para pasar de radianes a grados será exactamente el mismo procedimiento. Así que cancelamos entonces grado con grado y hay que simplificar el 240 180avos dejando pi como está. ¿De acuerdo? Pi no lo tocamos y los radianes tampoco. Simplificamos esta fracción y nos va a quedar 4 tercios. Añadimos pi radianes. Así que 240 grados son 4 pi tercios radianes. Vamos con el último ejemplo de este apartado. Fijaos que aquí nos están dando la medida en forma compleja, con más de una unidad. Hay que pasar todo a grados, lo podemos hacer con la calculadora o simplemente en 7 minutos para pasar a grados tenemos que dividir entre 60, dividimos y se lo sumaremos a 28 grados y luego los 30 segundos para pasarlos a grados hay que dividir entre 3600. Dividimos y todo esto lo sumamos, quedándonos entonces en forma incompleja. Ahora,
Antes fijaos que íbamos a dejar una fracción a simplificar esa fracción, ¿verdad? Pues como nuestro objetivo es dejarlo de esta forma así, más o menos elegante, lo que hay que hacer es quitar el decimal y pasarlo a fracción. 28,125 lo pasamos a fracción y lo simplificamos. Y nos quedaría esto, ¿de acuerdo? Ya he hecho yo las cuentas, las hacéis vosotros en casa. Ahora vamos a cancelar el grado poniendo en el denominador 180 y en el numerador pi radianes, como hemos hecho en los dos apartados. ¿Qué hay que simplificar? Pues todo menos pi radianes. 225 partido de 8 por 180 se simplifica y nos queda 5/32 y añadimos pi radianes. Bien, ya hemos aprendido a pasar de grados sexagesimales a radianes y en el siguiente ejercicio vamos a aprender a pasar de radianes a grados sexagesimales. Podemos usar la equivalencia, ¿de acuerdo? Igual que hemos hecho antes. Si 180 grados son pi radianes, entonces 3 pi radianes será x. Ya tenemos montada la regla de 3 y ahora simplemente hay que multiplicar en cruz, igual que hemos hecho antes. Fijaos que de nuevo no hace falta hacer nada aquí, muchas operaciones, porque fijaos que si 180 son pi radianes, si multiplico aquí por 3, aquí también multiplico por 3, ¿verdad? 180 por 3, 540 grados. 3 pi radianes serían 540 grados. Es decir, que todas estas cositas, a veces simplemente con un poco de observación, nos damos cuenta de que no hay que hacer muchas operaciones. Además, en este caso, al pasar de radianes a grado sexagesimal, si tenemos pi en la expresión de los radianes, es todavía más sencillo, porque simplemente basta sustituir pi por 180. 3 por 180, 540 grados sexagesimales, ¿de acuerdo? Pero no siempre nos van a dar pi, así que vamos a tomar la determinación de seguir la misma regla mnemotécnica que antes. Hacemos entonces, si quiero cancelar los radianes, ¿de acuerdo? Bueno, ponemos los radianes en el numerador. Como quiero cancelarlos, ¿dónde tienen que ir los radianes? En el denominador. Y en el numerador, los grados. Es decir, 180 grados al numerador y el denominador, pi radianes. Fijaos que es justo lo contrario que antes. Ahora quiero cancelar los radianes. Fijaos que en este caso también, además de cancelarse los radianes, se cancela pi, ¿verdad? Tenemos pi en el numerador y pi en el denominador, y radianes en el numerador y radianes en el denominador. Es decir, quitamos las unidades y también pi. Nos queda entonces, como hemos dicho al principio, 3 por 180, 540 grados. ¿Ok? Pues venga, vamos a hacer otro ejemplo. Así de rápido se hace. Entonces, 7pi partido de 2 radianes, vamos a dejarlo en forma de fracción y para eliminar pi radianes, mejor dicho, vamos a poner los radianes en el denominador. Así que ponemos 180 en el numerador y pi radianes en el denominador. Así de sencillo. Y ahora cancelamos. Pi con pi se va y la unidad con la unidad también se va. Nos queda entonces 7 por 180 dividido entre 2. Hacemos la división y eso nos da 630 grados. ¿Ok? Y el último, fijaos en este ejemplo, a la fuerza forzosamente tenemos que hacer esto. ¿Por qué no tenemos pi? ¿De acuerdo? Aquí podíamos sustituir el pi por 180, 3 por 180, 540. Aquí el pi por 180, 7 por 180 entre 2, ¿de acuerdo? Pero aquí no tengo pi. Así que hacemos nuestra regla mnemotécnica. 4,5 radianes. Como quiero cancelar los radianes, multiplicamos en el numerador por 180 y en el denominador por pi radianes. De esta forma se cancelan los radianes con los radianes, pero en este caso fijaos que no se cancela pi. Aquí se nos canceló pi, aquí se nos canceló, pero en este último ejemplo no se cancela. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues multiplicamos 4,5 por 180, eso nos da 810 y dividimos entre pi. Eso nos va a dar de forma aproximada la medida del ángulo. En este caso, 257,83 grados sexagesimales. Pues eso es todo. Espero que lo hayáis entendido y os haya gustado. Nos vemos en la siguiente clase.